Alberto, bienvenido a los Despachos del Poder. Muchas gracias. Quien no sepa nada de ti, ¿cómo te puedes definir si fueras la solapa de tu libro? Soy una persona que inventa historias. He escrito cuentos, he escrito novela gráfica también. Hago experimentos en internet. Soy una persona finalmente que le interesa la narrativa, el contar historias. Tu biografía oficial asegura que vienes de un matriarcado en el cual evidentemente las mujeres siempre estuvieron presentes en esta primera parte de tu infancia. Y quiero saber de alguna manera si fueron ellas quienes te alentaron a este amor hacia las letras. Fíjate que pasa algo muy curioso. No es que me hayan dicho ponte a leer, pero nunca me lo impidieron y siempre había libros en casa. Siempre había algo nuevo. En aquella época era todavía un poco como esta idea de que el libro en casa, el libro en un librero, en algún lugar, era como una especie de señal de estatus, señal de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, había desde los muchos tomos de una enciclopedia, ¿no? En la que siempre faltaba uno, las que se vendían en el súper, hasta pues obras de todo tipo. A mi mamá le gustaban los thrillers de espías. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y por cierto, tu mamá además se dedicaba a la medicina, a la Sí, enfermería. mi mamá era doctora, médico general. Sí. Llegó a ser directora de alguna de las clínicas del seguro, la 5. Muy bien. Y sí, bueno, Quizá por eso le gustaba ese tipo de lectura. Pues, quién sabe. Tenía ahí su Irving Wallace, su Taylor Catwell, pero tenía también muchos otros libros que se iban acumulando ahí en la casa. Y yo los fui leyendo desde muy pronto, tanto los que eran para niños como los que no. Nadie me dijo nunca, bueno, más que una u otra ocasión, no leas esto. Pero esa una u otra ocasión también dice tu biografía oficial que tuvo que ver con revistas para adultos. Ah, no, pero eso es otra cosa. Eso no tiene que ver con mi mamá. No, lo que pasa es que entre las muchas personas que vivían pues, en esta familia muégano, esta familia matriarcal en la que yo estaba, pues de pronto algún primo, algún tío tenía pues, sus revistitas por ahí guardadas debajo de una cama, ¿no? Sí, y yo las encontré. Y pues, ahí fue donde las vi, donde se asustaron un poco, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese descubrimiento? Pues yo debo haber tenido unos 8 años. Un poco No precoz, entendí gran digamos. cosa. Sí, Más bien no entendí nada. Y al lado, además, fíjate, me acuerdo más, no de las revistas, sino de que al lado había un tratado de anatomía de otro de mis tíos, que era doctor también, ¿no? De sus clases. Entonces, pues yo sacaba el tratado de anatomía y venían pues, ilustraciones de disección, ¿no? Ah, mira. El cadáver en tal posición, entonces haga usted una incisión, hágale aquí, separe con esto, puede usted sacar aquí el vaso y acá el hígado. De eso me acuerdo más. ¿Y eso habrá motivado de alguna manera? Antes de esa pregunta quiero hacer el paréntesis. Además, todo esto ambientado en la Toluca de los años 70, en el Estado de México, ¿cierto? Sí, a 300 metros del Estadio de la Bombonera. Ah, ¿y ese dato es importante? Pues yo no tenía que ir al estadio ni siquiera prender la televisión para enterarme de los partidos. Claro. Sabía los gritos. ¿Y tiene alguna perspectiva hacia alguna parte, alguna pantalla de la cancha o...? No, bueno, no más que las transmisiones que uno podía ver en la tele, ¿no? En aquel tiempo. Pero a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo era chico y estaba leyendo, ¿no? Los sábados, los domingos que había un partido, decía mi mamá, ¿quién no está haciendo nada? Ay, Alberto, ¿no? Que es el que está leyendo, entonces es el que vaya por los refrescos, que vaya a comprar lo que haga falta para la comida, porque las otras personas sí estaban haciendo algo, estaban viendo el fútbol o estaban hablando por teléfono. De alguna manera la lectura tenía como un valor, digamos, no muy alto en la escala de las cosas. Y entonces pues, ya iba yo refunfuñando, pero pasaba algo muy curioso. Todo el mundo estaba encerrado viendo el fútbol, no había nadie en la calle, entonces era como si yo saliera a otro planeta. Ah, mira. En lugar de ver a la gente que solía ver, a los niños, a los coches, era como estar en un mundo abandonado. Y eran unas experiencias muy curiosas, simplemente salir y caminar esas pocas cuadras a una tienda, ¿no? Cuando estaba el fútbol. Es una relación muy peculiar, ¿no? Pero a mí me gusta recordarlo porque de ahí creo que me encuentro muy pronto en la vida con una experiencia que para mí es importante, que es la de ver un entorno cotidiano pero en una situación inusual o extraordinaria, que es algo de lo que he escrito mucho. Sí, sí. Ahora, también de lo que has escrito mucho, de alguna manera, tiene que ver con la literatura. ¿Horror o terror es lo correcto decir? Parte de eso sí. A veces se dice que el horror es aquello que puedes ver o que se te explica qué es, y el terror es aquello que no conoces.
Bueno, de ambas, digamos. Ajá. Hay una mezcla de ambas. Y esto quizás estuvo inspirado en este libro de anatomía donde veías los cadáveres. ¿Eso te habrá despertado esa fascinación por lo poco estético, por así decirlo, poco convencional? Quizá me entró muchos otros libros, porque en el librero en casa estaban los cuentos de Edgar Allan Poe, estaban los cuentos de Juan José Arreola, había lo mismo, novelas de autores como muy prestigiados, como novelas populares. Stephen King estaba al lado de Carlos Fuentes, ¿no? No había, digamos, un filtro, y eso para mí fue bueno, porque me enteré de todo, ¿no? Podía perfectamente agarrar una novela muy prestigiosa y luego agarrar un libro de cuentos de ciencia ficción. ¿Tiene límites tu curiosidad? Yo creo que como cualquiera, ha de haber cosas que ni siquiera sé que no sé, pero sí tuve la suerte, por lo menos, de que en aquel tiempo tuviera muchas oportunidades para descubrir cosas nuevas. Yo pienso en mi trabajo, de hecho, como algo que a veces hemos dado en llamar literatura de imaginación. O sea, no necesariamente de horror, de miedo, sino simplemente de invención, del tipo que sea. Si tuvieras a Sigmund Freud enfrente, ¿le dirías que eres un Edipo consolidado, consumado? No, si tuviera Sigmund Freud enfrente me iría corriendo, sería un zombie, un fantasma, qué miedo. ¿Qué explicación darías en torno a esa infancia de alguna manera marcada por el ámbito femenino, por el género femenino? Yo creo que lo que me dio más valioso es como una perspectiva diferente y el reconocimiento de una perspectiva diferente. Con el tiempo, uno va a la escuela y se entera de que, de acuerdo con lo que dice la mayoría, la familia tiene que ser de otra manera, ¿no? Las normas sociales tienen que ser de otra manera. Lo que uno juzgaba cotidiano porque no conocía otra cosa, se entera de que es diferente y que incluso algunas personas lo ven mal, ¿no? Una familia donde la figura más importante era la figura materna, ¿no? Pero ese cambio de perspectiva, digamos, a mí me permite, quiero pensar, el entender otras formas de pensar, el poder acercarme a otras maneras de existir en el mundo, quizá con un poco menos de dificultad. ¿Qué has aprendido de la felicidad, Alberto? Que es muy, muy fugaz, pero que siempre llega. ¿Y en qué momentos te ha llegado a ti? Hay en momentos de lo más variado, momentos de estar con una persona querida, momentos de encontrar una palabra para completar un párrafo, momentos de escuchar música o de ver una película, o simplemente de estar caminando en la calle, de estar en el mundo. Otro libro que me gusta mucho, que descubrí mucho tiempo después, el Mahabharata, tiene entre sus muchas páginas una especie de interrogatorio que le hacen a un personaje y le preguntan, entre otras cosas, un dios le pregunta a un hombre sabio, ¿qué es lo único inevitable? Y el hombre sabio responde, la felicidad. Pensé que recurrirías al lugar común de que te hace feliz la escritura, la elaboración de la escritura. Y a propósito de eso te iba a preguntar, ¿cómo te va a hacer feliz estar viendo a Kubrick, que lo has visto más de 100 veces, a la hora de estar escribiendo? Cuando he llegado a poner una película de Stanley Kubrick o cualquier otra, como fondo para escribir no la veo, la oigo. Ah, solo el sonido. Sí, porque pues, es como poner música, es como poner algún tipo de fondo para crear atmósfera. Qué interesante. Para escribir un libro de cuentos de hace poco que se llama Los Atacantes, que es un libro, sí, de cuentos de miedo, que está pensado expresamente para eso, puse El Resplandor de Kubrick como fondo, ¿no? Y es escuchar esta música así siniestra, ¿no? Y toda esta atmósfera inquietante, pues sí ayuda al proceso de la escritura. ¿Dónde habitan tus miedos? Habitan en el mundo, habitan en lo que alcanzo a ver del mundo, porque pueden ser, digamos, estos miedos abstractos o sin cuerpo, ¿no? Como los de las historias, como los de las leyendas, pero también son los miedos, digamos, de las cosas terribles que pasan en el mundo, ¿no? Los que me hacen pensar en el futuro con temor, ¿no? Desde la violencia, ¿no? La impunidad, la desazón, la falta de expectativas, no solamente para mí, para muchas otras personas, ¿no? ¿Y la falta de la vida te produce miedo? Me produce más miedo el proceso por el cual llega uno a la falta de la vida, ¿no? El dolor, la fragilidad, ¿no? La anticipación. Yo no sé qué habrá más allá de la muerte, pero sí sé que me daría menos miedo, ¿no? Que el padecer, que puede ser mío o puede ser de muchas otras personas. ¿Te gustaría encontrarte con tus muertos, con tus seres queridos, en lo que haya, si es que hay algo?
Ay, pues es una idea muy bella. Yo creo que sí. Si si de casualidad existiera un más allá, sí me gustaría encontrarme con algunos, tanto de los que me son cercanos por haber sido de mi familia, ¿no? Como con algunos otros que quise, pues, a pesar de no haberlos conocido, ¿no? O sea, desde gente que admiro, ¿no? Autores, inventores de historias, cineastas, compositores, personas admirables. ¿Qué es la muerte? Yo creo que la muerte es simplemente como una interrupción de la cual no vemos el fin. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Me gustaría que hubiera gente que se conmoviera con lo que escribí, que lo encontrara, que lo leyera y que de alguna manera hiciera eco en su propia vida, incluso aunque no me hubiera conocido, y que de esa forma se pudiera integrar más allá de mi vida en la de ellos. Has escrito novelas, has escrito cuentos. Recientemente tenemos por aquí algo que está circulando de tu reciente autoría. ¿Y qué estás gestando en este 2018? Viene un libro de cuentos para el otoño, un libro de cuentos que se llama Manos de Lumbre, y ese va a ser de 6 historias acerca de personajes que, como decían también en otra época aquí en México, tienen manos de lumbre, destruyen lo que tocan, ¿no? Personajes que hacen daño a ellos o a otros, ¿no? En diferentes circunstancias. Y después de eso yo espero que aparezca también un manual de escritura que estamos preparando mi esposa Raquel Castro y yo, y una novela que ya terminé, que le estoy buscando casa. Ah, muy bien. Sí, sí. Esa, no te puedo decir mucho, pero de algún modo es una novela que junta, digamos, esta imaginación fantástica, que tiene mucho de lo que me interesa, y también algunas cuestiones como de actualidad, curiosamente, salió así. Muy bien. Si tuvieras que llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿cuál sería el objeto que elegirías? Ay, voy a sonar muy, muy raro, pero elegiría un libro digital cargado con muchos libros. ¿Por qué raro? No, bueno, porque no me estoy llevando un relicario, no me estoy llevando un solo libro impreso, ¿no? Que es quizá lo que algunas personas dirían, ¿no? Me llevaría muchas historias. Muchas historias. De preferencia algunas Seguramente. que no hubiera leído todavía. Historias, con esa palabra nos quedamos porque seguramente te seguiremos a través de tus propias historias y a través de tu propia historia. Fue un honor tenerte en los despachos del poder, Alberto Chimal. Gracias, Alberto. Gracias.